Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos por la salud de Miguel Barrón, Pancho Sotelo, Juan Carlos Delgados. Oramos por la familia Sotelo Encinas, Crescencio Polanco y Delmi Polanco, por Emmanuel, David y Abraham, Alejandro y Samuel Moscosa. Oramos en misas gregorianas por las benditas almas del purgatorio: Teresa de Jesús Hernández, Walter Urgiles, Ruperto Medina, Manuel y María Guadalupe López, José López, Alba Marina Gómez de Cáceres, Juan Antonia Jacobo de Peraza, Wendy Damián, César Augusto Chitiba Enciso, Lina Pérez. Con estas intenciones vamos a dar inicio a la celebración de la Eucaristía. Una luz se levanta en las tinieblas para los hombres de corazón recto, el Señor clemente, justo y compasivo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te pedimos que tengas piedad, que todos nosotros por tu gran bondad te mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Cristo, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por tu gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Señor, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por tu gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Oremos. Te rogamos, Señor, que ilumines bondadosamente a tus fieles e inflames siempre sus corazones con el resplandor de tu gloria, para que constantemente reconozcamos a nuestro Salvador y lo acojamos de verdad. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tiene que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido al Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que
cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Aclamemos con júbilo al Señor. La tierra entera ha contemplado a la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Aclamemos con júbilo al Señor. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Repitan después de mí: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sentarse. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos habla sobre dos punticos importantes. El primero, el Cordero de Dios, ¿no? Y el segundo, conocer a Dios. El primero, el Cordero de Dios, Juan el Bautista le presenta a los apóstoles, a sus discípulos. Recuerde que Juan el Bautista tenía discípulos, ¿sí? Es más, cuando Juan el Bautista le dijo a sus discípulos: mire, aquel es el Cordero de Dios, los discípulos de Juan le dijeron a Juan: hasta luego, pero aquel es el que debemos seguir. Y se fueron detrás de Juan, de Jesucristo, ¿sí? Cristo es el Cordero de Dios. Pero para poder conocer al Cordero de Dios o entender dónde nos encontramos nosotros con el Cordero de Dios, debemos aprender a conocer a Dios. Y la pregunta es:
¿conocemos nosotros a Dios? ¿Conocemos nosotros realmente al Señor? Y para eso vamos a hacerlo iluminado con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura. Y quiero comenzar citando la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18, nos dice lo siguiente. Dice, crezcan en la gracia. La primera cosa, crecer. ¿En qué debemos crecer? En la gracia. ¿Y qué es la gracia? La relación, la amistad, el encuentro, tener en nuestra vida la misericordia ¿de quién? De Dios. Estar en gracia ¿de quién? De Dios. Para estar en gracia de Dios, ¿qué debemos hacer? Confesarnos. Pero ¿cómo me voy a confesar yo con un cura? Dice la gente, ¿qué es más pecador que yo? ¿Sí? Y a mí este tema pues me encanta y no vamos a desperdiciar la oportunidad, ¿no? Y quiero citar Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, los representa en las cosas de Dios, por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Fíjense la palabra de Dios que dice que el sacerdote tiene debilidades. Es un ser humano, pero ese ser humano Dios lo llamó, Dios lo escogió. ¿Para qué lo escogió Dios? Escuchemos a Pablo. Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 18, nos dice lo siguiente. Todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Y luego dice, nos presentamos como embajadores de Cristo. El sacerdote es un embajador ¿de quién? De Cristo. Y oiga lo que dice. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesucristo sabía que Pablo lo iba a negar, que Pedro lo iba a negar? ¿Que Judas lo iba a traicionar? ¿Que Tomás era un incrédulo? ¿Que andaba con él por pocos intereses, no realmente porque creía? ¿Que los hijos de Zebedeo, mejor conocidos como Boanerges, hijos del trueno, eran egoístas? ¿Que querían estar a la derecha y a la izquierda y lo demás que se joda? ¿Usted cree que Jesús no sabía eso? Sí lo sabía. Pero a pesar de eso, a pesar de sus pecados, a pesar de su miseria, Pablo, ¿qué dice Pablo? Yo lucho contra el aguijón. ¿De qué? De la carne, dice Pablo. Yo lucho contra el aguijón de la carne. O sea, Jesús sabía que Pablo también era un pecador, aparte de ser un perseguidor, aparte de encarcelar a los cristianos. El Señor también lo llamó. O sea, esto es para darnos a entender a nosotros, queridos hijos, que para poder estar en gracia de Dios, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, debemos acercarnos al maravilloso sacramento de la confesión. Indistintamente si el cura eso no es una porquería, porque es que mucha gente no se acerca a la confesión porque dice, no, es que los curas, yo no creo en los curas, es que usted no está en la iglesia por el cura. Y es algo que nosotros debemos tener claro. Yo no estoy en la iglesia ni por el cura ni por la gente, yo estoy en la iglesia ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. Por aquel que Juan le dijo, ese es el Cordero. Aquel que yo bauticé y que a mí me dijeron, me dijo el Padre, aquel a quien usted vea que le baje el Espíritu Santo, ese es el Cordero. Y cuando Juan bautizó a Jesús, dice la palabra de Dios, primero se abrieron los cielos, que significa que en el bautismo a nosotros se nos abre la puerta del cielo. Segundo, del cielo bajó el Espíritu y se posó sobre él. Y ahí fue donde Juan logró comprender que ese que él estaba bautizando era el Cordero de Dios. Por eso donde lo veía siempre decía, ese es el Cordero de Dios. Le decía a la gente, le decía a sus discípulos, y aquel que escuchaba, lo seguía. Aquel que escuchaba iba detrás de él. Pero aquel que no escuchaba, ¿qué decían de Jesús? Que era un borracho. ¿Qué más decían de Jesús? Que era un glotón. ¿Qué más decían de Jesús? Que era un endemoniado, que expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú. ¿Qué más decían de Jesús? Que comía con publicanos, pecadores,
prostituta. O sea, hablaron de Jesús. Y hay mucha gente, a mí me da risa, dice mucha gente, ay, padre, es que yo no voy a la iglesia porque la gente habla mucho. Que hablen. Hay una canción que dice, que hablen, que digan lo que quieran, que hablen mal de mí. Que digan lo que quieran, que hablen. Yo le digo a la gente siempre, míreme la cara de preocupación, yo hasta aguanto hambre por eso, ¿sí? Estoy flaco porque la gente habla del Padre. A mí me da igual. Yo tengo claro que yo soy un pecador, claro que sí. Pero mi tarea como sacerdote, ¿cuál es? Predicar la palabra ¿de quién? De Dios. Acercar la gente al Señor. Acercar la gente a Jesús. Esa es mi tarea como sacerdote. Y como sacerdote en cada Eucaristía, yo tengo que preparar para que el pueblo pueda conocer al Señor. Porque una de las cosas, ¿por qué la gente desconoce a Dios? Porque nosotros los curas no nos hemos encargado de darlo a conocer. Porque en las predicaciones muchos curas nos ponemos a echar cuentos, a hablar de fútbol, a hablar de cualquier cosa, menos hablar de la palabra ¿de quién? De Dios. Y aunque a la gente le aburra las predicaciones mías, me digan que son muy largas, pues mire, la puerta es grande, se puede largar. Si cree que la misa es muy larga, puede ir, ¿sí? Pero yo en cada Eucaristía me esmero para que la gente conozca ¿a quién? Al Señor. Y una de las cosas con las cuales nosotros debemos conocer al Señor, dice 2 de Pedro 3:18, crezcan en la gracia y en el conocimiento. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros al Señor? Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 nos dice lo siguiente. Oiga, vean, ¿cómo sabremos que lo conocemos? Vamos a ver si nosotros conocemos a Dios o no. Si cumplimos sus mandamientos. Ahora la pregunta es, ¿usted cumple los mandamientos de Dios? Porque somos muy buenos para decir, Lorena no cumple los mandamientos de Dios, Juan no cumple los mandamientos de Dios, María no cumple los mandamientos de Dios, el cura no está cumpliendo los mandamientos de Dios. Muy bien. ¿Y usted? ¿Usted sí lo está cumpliendo? ¿Usted sí está cumpliendo los mandamientos de Dios? Porque oiga lo que dice la palabra de Dios en torno a los mandamientos. Dice, si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en Dios. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Ya ver, le voy a hacer una pregunta. Cuando a Jesús le trajeron la mujer adúltera, Jesús era judío. ¿Qué tenía que hacer? Caerle a piedra. ¿Y qué hizo Jesús? La perdonó. Cuando le trajeron los que eran de otros pueblos, que no eran judíos, no los podían ni siquiera mirar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Los rechazó o los recibió? Los recibió. Los recibió. ¿Qué le dijo el Señor a la gente? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. O sea, todos somos pecadores. Oiga, dice la palabra de Dios, vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Una de las cosas que el Señor nos enseña es que debemos aprender a ser misericordiosos como Dios es misericordiosos. A ver, Jesucristo criticó a alguien. No, Jesucristo lo que hizo fue decirle a los fariseos, no sean hipócritas. ¿Sí? Sí, le dijo a los fariseos, no sean hipócritas. Le dijo la verdad en la cara. ¿Cómo los llamaba? Raza de víbora, sepulcro blanqueado. Bueno, pues, ¿sí? Porque hay gente que se ofende porque el padre dice malas palabras, ¿no? Sí, digo, ay, bueno, pecaditos, no han leído Gálatas todavía. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 dice lo siguiente, ¿no? Oiga cómo Pablo se dirige al pueblo de Gálatas, de Galicia. Gálatas, estúpidos. Y estúpido es una palabra fuerte, fea. Que a usted le digan estúpido. Y Pablo, mire, se lo dijo a todo un pueblo completo. Estúpidos todos. Y la gente se ofende porque el padre le dice, ay, hay gente que es tonta, que hay gente que es bruta. Sí, porque es la verdad. Hay gente que es atolondrada. Mire, usted le explica. Y gente que no quiere entender. ¿Sí? No quiere entender la palabra de Dios. Mire, ¿cómo nosotros conocemos a Dios? Hijos queridos, dice, yo permanezco en él. Deben portarse como él se portó. El que ama a su hermano, dice la palabra de Dios, permanece en la luz y no hay en él causas de tropiezo. En cambio, el que odia a su hermano está en las tinieblas. ¿Cuántas veces nosotros odiamos? Y vamos a misa. Y vamos a misa. ¿Sí? Y vamos a misa, exacto. Comulgamos, confesamos, nos damos golpe de pecho. Pero ¿cuántas veces nosotros odiamos a la misma familia?
¿Cuántas veces odiamos al que tenemos al lado? ¿Cuántas veces odiamos a la persona que duerme a nuestro lado? La odiamos. Porque yo conozco matrimonios que duran semanas sin hablarse. Duermen, ahí sí dicho que duermen con el enemigo. Oiga, dice la palabra de Dios es clara, el que ama a su hermano permanece en la luz. En cambio, quien odia a su hermano está ¿en qué? En las tinieblas. Está en las tinieblas. Mire, Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 14, nos dice lo siguiente. Oiga, San Juan capítulo 10, versículo 14, nos dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor. Conozco a los míos como los míos me conocen a mí. A ver, si yo conozco a Dios, ¿tengo que amar o odiar? ¿Qué tengo que hacer? Amar. ¿Tengo que juzgar o perdonar? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Amamos o odiamos? Seamos sinceros, odiamos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Perdonamos o juzgamos? Juzgamos, condenamos, como si nosotros fuéramos dioses. Como si el día que usted se muera, a ver, llega al reino de los cielos allá a San Pedro, y cuando esté delante del Señor, como dice Primera de Corintios, oiga, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13, oiga lo que dice, ¿no? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. Un día se verá el trabajo de cada uno. O sea, cuando usted llegue allá al cielo, ¿sí? El día del juicio, usted le va a decir al Señor, ay Señor, yo el cura que tenía en la parroquia, eso era un desgraciado. El cura era una porquería, eso no servía de nada. No. Dice la palabra de Dios, un día se verá el trabajo de cada uno. Personal. El día que usted llegue allá, porque nos vamos a morir, el problema es que no sabemos cuándo. El día que usted llegue allá al cielo, le van a decir, venga para acá, Petronilo. ¿Usted qué hizo? ¿Usted amó? No. ¿Usted perdonó? No. Pero usted iba a misa. ¿Usted qué le va a decir? Señor, yo iba a misa. Y para que Jesús le responda, Judas también vino a misa. Judas recibió el cuerpo y la sangre del Cristo, del mismo Cristo, de la misma mano de Cristo. ¿Y qué hizo? ¿Lo traicionó? Por tristes 30 monedas. ¿Cuántas veces nosotros traicionamos a los demás sin nada, sin ningún pago siquiera? Algunos le dan por gusto, ¿sí? Cuando hablamos, cuando criticamos, cuando señalamos, cuando condenamos. Oiga, dice la palabra de Dios, un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea aprobado por el fuego. Y si la obra es buena, será recompensado. Si la obra es mala, ¿qué va a hacer? Va a llevar candela, y de la buena, ¿sí? Y ahí es donde yo le digo a la gente de mi parroquia, ahí es donde yo quisiera, dentro de cuando llegue el juicio final, que no sabemos cuándo va a ser, yo quisiera estar al lado de Dios para decir, epa Señor, a este póngale leña de esta mora, es la que es buena para pasar carne, ¿verdad que sí? La que no se acaba todavía. Métale buena mora, corazón de mora, de ese árbol de mora, que lleve bastante candela, Señor. Porque es verdad. ¿Cuántas veces nosotros estamos tan preocupados por la vida de los demás y nuestra propia salvación dónde está? ¿Estamos nosotros preocupados por conocer a Dios realmente? ¿Estoy preocupado yo por conocer a Dios? Oiga, dice el Señor, ¿no? Dice el Señor en San Juan 10:14, el que yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Conocemos nosotros a Dios realmente? ¿Conocemos nosotros a Dios? Yo creo que para poder conocer a Dios debemos ir al encuentro del Señor. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo me encuentro yo con Dios? ¿Cómo me encuentro yo con el Señor? Y la respuesta es fácil y sencilla. Basta que vayamos nosotros al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51, dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Luego dice el verso 55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, dice el Señor. O sea, en pocas palabras, ¿cómo puedo yo tener un conocimiento de Dios y cómo puedo permanecer en Dios? Comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. Ahora, ¿cómo debo yo beber y cómo debo yo comer el cuerpo y la sangre de Cristo?
Basta que vayamos al libro de Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice Pablo: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que lo beban, hágalo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, que aquí es lo que viene, el que coma del pan o beba de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, permanecer en el Señor es acercarnos a comer el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Y la pregunta es: ¿cómo tengo que acercarme yo a comer el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Dignamente o indignamente? Y dignamente me dijo una vez una señora: padre, yo no cometo pecado. Estaba yo en el confesionario, allá en la parroquia confesando, ¿no? No, yo no cometo pecado. Yo le digo: ay, Santa María, voy a hablar con el obispo, quito a Santa Lucía y la pongo a usted. Santidad pura. O sea, usted no critica, ¿verdad? Yo no, sí, de vez en cuando, ¿no? Usted no dice una mala palabra. No, sí, me sale. Ah, pues usted me dice que no tiene pecado. Usted no chismea, ¿verdad? No, sí, a veces. Padre, porque es que a veces llegan y uno se entretiene en eso. Y vamos a misa. Y comulgamos. Señalamos. Por eso yo siempre le digo a la gente: no importa lo que digan. Mire, cada vez que del padre Eudis hablan, a mí me da, yo le digo al Señor: gracias, Señor, porque eso me quita mi multitud de pecados. Mire, si la gente habla a usted, ¿cuál es el problema? Usted viva su vida. Usted viva su encuentro con el Señor. Usted no deje de comulgar. Usted no deje de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Así se arme la guerra del mundo entero. ¿Cuál es el problema? Usted no se aleje de Dios. Usted trate de llevar una vida acorde a lo que Dios quiere, como dice la palabra del Señor: el que come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo tiene la vida eterna. Punto y aparte. Que te van a criticar, acuérdese de Jesús. A Jesús también lo criticaron. Por eso San Juan cuando escribe la carta, dice San Juan: queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido ¿de quién? De Dios. Ser santo es una práctica. Es algo que se va perfeccionando. Los santos no nacieron. Los santos se hicieron. Se hicieron en el caminar de la vida. Se hicieron paso a paso. No nacieron santos. Hay gente que cree que nacieron santos. No. Oiga, dice la palabra de Dios: cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Y luego dice: si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. El mundo no conoce a Dios. Y fíjense algo, en eso de alguien decía, y es verdad: a veces quienes más años hacen, quienes más daño hacen dentro de la iglesia, somos los mismos que estamos en la iglesia. No los que están afuera, somos los que estamos dentro. Y mire, y es verdad, yo una vez en una parroquia X puse a prueba. Le dije a una persona de la iglesia: está pasando esto. Yo me inventé una historia. Mire, a la semana, el que nunca va a misa me llamó y me dijo: padre, sí es verdad que está pasando esto. Yo decía: oiga, ¿no? ¿Cómo es verdad que quienes hacemos daños somos los que estamos dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. ¿Qué le dijo el Señor cuando los apóstoles se enteraron que los hijos de Zebedeo, los llamados Boanerges, hijos del trueno, le dijeron que querían estar a la derecha y a la izquierda? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Se pusieron? Molestos. ¿Y qué le dijo el Señor? Entre ustedes no puede haber odios. En pocas palabras, no puede haber guerras, no puede haber divisiones. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Punto y aparte. Dentro de la iglesia estamos ¿para qué? Para servir a Dios.
y poder dar a conocer a Dios afuera. Oiga, la palabra de Dios dice que la gente miraba a los apóstoles y decían, miren cómo se aman. ¿Cuánta gente ve a la iglesia y dice, miren cómo se odian? Sí, porque hay gente que dice, mira, y la señora, la que todos los domingos va a misa y reza el rosario, mire, hablando mal del cura. Porque hay gente que el cura no le cae. Yo le digo a la gente, hay muchos que dicen, no, yo les caigo gordo, pues yo peso 100 kilos. Gordo le voy a caer, sí. Pero es que aquí no estamos para caerle bien a Raimundo y todo el mundo. Aquí estamos para predicar la palabra de ¿quién? De Dios. Así de sencillo. Y predicar la palabra de Dios primero, hacer la vida en nosotros. Hacer la vida en nosotros. Que yo tenga que comerme esa palabra de Dios, que yo tenga que preparar la Eucaristía como sacerdote. Y cuando yo preparo la Eucaristía, yo también me digo, mire, yo preparando esta reflexión me acordé de Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4. Oiga lo que dice Efesios. ¿Dónde está Efesios? Que me perdió Efesios. Aquí. Efesios, capítulo 4, versículo 3. Oiga lo que dice. Efesios 4, 3. Dice así: mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo, un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Hemos sido llamados a la santidad. Santidad que debe buscar el que está casado, el que está soltero, el que es cura, el que no lo es. Todos estamos llamados a vivir en santidad. Luego dice, un solo cuerpo, un solo Señor, un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación, a una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre todopoderoso que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Cada uno de nosotros ha recibido su talento. Cada uno de nosotros ha recibido algo de Dios. Algunos también han recibido algo del demonio. Y a veces ponemos a producir más lo que el demonio nos da que lo que Dios nos da. ¿Sí? Es así. Triste, pero todos debemos llegar al conocimiento de Dios. El problema es que muchos no quieren. Muchos no quieren. Quiero terminar con segunda de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: y si estos que se habían liberado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, su situación actual resulta peor que la primera. Más le valdría no haber conocido los caminos de la santidad. Cuando yo encontré esta cita de segunda de Pedro, yo me dije, ¿cuántas veces nosotros dejamos a veces el camino de santidad y volvemos a la antigua vida que teníamos? ¿Cuántas veces? Hay gente que dice, padre, yo voy a dejar de chismosear, por ejemplo, y lucha y se la pasa, pero llega un momento en que no puede y vuelve otra vez a caer. Vuelve otra vez a caer. Sí, porque somos seres humanos débiles. La debilidad está en nosotros. ¿Pero qué tenemos que hacer? Y hay una enseñanza, la de Cristo. Cristo, cuando cargó la cruz de los pecados y cayó la primera vez, ¿qué hizo? ¿Se quedó en el suelo? No, se levantó. Cuando cayó la segunda vez, ¿qué hizo? Se volvió a levantar. Cuando cayó la tercera vez, ¿qué hizo? Se volvió a levantar. Y lo crucificaron porque le quitaron la cruz, porque si la siguiera cargando, todavía estuviera cargando la cruz. Porque esa es la cruz nuestra, la de nuestros pecados. ¿Que caemos? Claro que sí. ¿Que cometemos errores? Claro que sí. A veces caemos en los vicios, en los pecados, en todo ese tipo de cosas, pero dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, si nosotros hemos sido salvados, debemos luchar para eso. Debemos luchar para que podamos vivir en santidad. Dice la palabra de Dios en la carta de San Juan, ¿no? Dice, todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido ¿a quién? A Dios. Y hay gente que vive pecando todos los días. Todos los días. Hay gente que no cree en la conversión. Hay gente que no cree en la santidad. Y ese es uno de los graves problemas de la iglesia. Que muchas veces dentro de la iglesia nosotros no creemos en la conversión. Mire, aquí apuesto que llega en este momento el borracho más borracho del pueblo. Llega bueno y sano hoy a la misa y comienza a vivir la misa.
y comienza a vivir todos los días la misa, la gente no le va a creer que esa persona se haya convertido. Mire, así, de ahí para adelante, se morirá de viejo, así no vuelva a tomar más nunca licor en su vida y venga a misa todos los días, pues la gente no le va a creer que se haya convertido. Porque la gente es capaz de decir, ese seguro en la casa de él se tiene que tomar sus traguitos. Porque así somos. Le metemos la vida de pecado a las demás personas, ¿no? Mire, la conversión existe. Pablo dejó de ser perseguidor a ser perseguido. Pedro dejó de negar al Señor para dar su vida por el mismo Cristo. Y así sucesivamente. Si Judas se hubiese vuelto al Señor, Dios lo hubiera perdonado. Así es sencillo. Porque Dios es misericordia. Los que no tenemos misericordia muchas veces, ¿quiénes somos? Nosotros. Entonces la pregunta es, ¿conocemos nosotros a Dios? ¿Conocemos al Cordero de Dios? Yo creo que aunque por mucha misa que nosotros vayamos, todavía nos falta mucho conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque a veces nos falta revestirnos, como dice San Pablo, revestirnos de las armaduras de Dios. A veces nos falta también humildad. A veces nos falta oración. Oración. Orar por los demás. Si alguien te cae mal, ora por él. Si tu esposa o tu esposo está en pecado, ¿qué tienes que hacer tú? Ora por él. Si el cura no es el mejor cura del mundo, ¿qué tienes que hacer? Ora por él. Si los laicos no son los mejores laicos del mundo, ¿qué tengo que hacer yo como cura? Orar por los laicos, porque para eso me colocó el Señor. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo eso o estamos haciendo lo contrario? Ahí está la pregunta. Por eso, queridos hijos, cuando Corintios nos dice que seremos juzgados según nuestras obras, ojalá que nuestra obra siempre sea el bien. Ojalá que nuestras obras siempre sean la santidad de vida. Ojalá que nuestra obra sea conocer a Dios, conocer al que nació en el pesebre, conocer a aquel que murió en la cruz, conocer a aquel que nos dijo, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Conozcámoslo a él. Mire, cuando usted aprende a conocer a Dios, el mundo le importa poco. El mundo le importa poco. Que digan lo que quieran, que hablen, no se preocupe por eso. Usted haga el bien. Yo siempre me acuerdo, ¿no? De aquel programa, ustedes también, porque yo creo que ustedes todos somos ya viejitos, ¿no? Del programa de Bienvenido. Que al final, ¿qué decía el presentador? Hagamos el bien sin mirar a quién. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Hagamos el bien. Hoy me decía alguien, termino con esta historia, ¿no? Alguien me decía hoy, padre, me da un gusto, una alegría, porque en estos días una persona que lo conoce a usted, me habló tan bien de usted que yo me sentía orgullosa de conocerlo, ¿no? Y le decía, ¿por qué? Dijo, sí, porque dijo, mire, ese curita allá en el pueblo nos tiene revolucionado a todo eso, nos harta la perra, nos regaña, pero caminamos derecho por la iglesia, porque yo soy así. Yo el que tengo que decir las cosas en la cara, se lo digo en la cara sin pelo, no tengo en la cabeza menos en la lengua. Téngalo usted por seguro, ¿sí? Yo sí se lo digo en la cara. Ya una vez una señora me puso a hablar, mi padre, a mí no me gusta eso. Yo le dije, pues no haga las cosas como tiene que hacer, haga las cosas bien. Y punto. Si usted hace las cosas bien, nadie te va a regañar. Así de sencillo. Porque hay gente que usted le dice, ¿por qué lo regaño yo? Porque yo les digo. Está como el papá que tiene 4 hijos y le dice a los hijos, no, por aquí no, y por más terco se van. ¿Qué hace el papá al final? Dice Proverbios capítulo 23, le pone las costillas el chicote y lo corrige, ¿verdad que sí? Pues uno como sacerdote cuando le dice a la gente por aquí no, y no hacen caso, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Dejarlos que hagan lo que les dé la gana? No, corregirlos, así no le guste. Sí, pero la señora se puso brava, se me molestó, porque yo en la casa cural es una casa de 2 pisos, no tengo barandas en la escalera. Y siempre les he dicho en la misa, por favor, papá y mamá, su hijo téngalo sentado a su lado, porque si usted no es capaz de dominar su muchacho en la iglesia, en la casa suya va a hacer lo que le dé la gana. No, eso dejaron, el chino dio vuelta, estaba yo arriba, menos mal, estaban haciendo el rosario, estaba yo arriba en la casa, ¿no? Tocaron la puerta. Y el señor que a mí me ayuda abrió la puerta y cuando el chinito, una caricatura de 3 añitos, vio al señor, se fue a lanzar por ahí para abajo.
Menos mal que el Señor le tiró mano y lo agarró. Ay, mire, me tragué yo a la vieja. Le di hasta el mal que se iba a morir. Y se puso brava. Yo sé que ella está viendo la misa. ¿Sí? Se puso brava. Mire, desde ese día, ese niño, así no joda, llora en los brazos de no lo suelta la mamá. Yo le, aprenden. Porque si ese chino se cae de allá, ¿quién es el culpable? No, el cura, porque se cayó de la iglesia en la casa cural. Y al que le van a echar la culpa, ¿a quién es? Al cura. Entonces yo no puedo permitir que la gente haga lo que quiera en la vida cristiana, no. Como sacerdote tengo que enseñar a la gente que hay que buscar a Dios. Y tenemos que aprender a buscarlo en santidad de vida. Cada uno de nosotros, mire, consejos. Si usted es chismoso, deje el chisme. Que el chisme no le va a dar la puerta a los cielos. No le va a entrar la entrada al reino de los cielos. No. Mire, la lengua que utiliza usted para difamar a su hermano, para hablar mal, para criticar. Y dice Santiago, la lengua que utiliza para murmurar te va a castigar. Esa lengua utilícela para orar. Y las cosas cambian. Se hace santo usted y ayuda a ser santo al otro. Sí, eso es todo. Si a usted no le cae bien una persona, ¿qué tiene que hacer? Haga como Jesucristo. Dígale, mire, ¿sabe qué? No me cae bien o qué sé yo. Haga las paces y caminen juntos. Terminarán hasta siendo buenos amigos. Pero no señalamos, juzgamos, condenamos. Estamos haciendo mal. Y perdone que yo sé que está haciendo calor, pero es que no podemos dejar pasar la palabra de Dios. Así de sencillo. Juan le dijo a los apóstoles, a los discípulos que él tenía, Él es el Cordero de Dios. Es Él. Ahí va. Yo lo vi porque cuando lo bauticé bajó del cielo el Espíritu Santo. No lo conocía, lo conocí. Tenemos que hacer como Juan. Decirle a la gente, yo no conocía a Dios, pero cuando lo conocí, comencé a cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo antes era esto, conocí al Señor y he cambiado de vida. He cambiado de vida. Estos días hice un matrimonio en mi parroquia y me dijo el Señor, antes de comenzar la misa, ¿no? Me dijo, padre, ya me puedo morir en paz. Y le dije, ¿y eso? Dijo, porque desde que usted llegó a la parroquia y comenzó a tirarnos duro por los matrimonios, que vagos y sinvergüenza, que no nos casamos, que no vamos a morir, que no vamos a ir para el infierno, que tal, que no sé qué. Yo dije, uy, yo no me quiero morir antes de casarme, no me quiero morir antes de casarme. Digo, y hoy que es el día que voy a casar, ahora sí me puedo morir en paz. ¿Sí? Y uno siente un fresquito porque uno dice, pero la palabra de Dios sí cae, ¿no? Sí, lo que pasa es que a la gente le gusta es que, Dios es amor y Dios es bondad. No, solamente Dios no es amor, solamente Dios no es bondad. Dios también es un Dios exigente y nos exige a nosotros. ¿Y qué nos exige a nosotros? Ser santos. Pues que ojalá ustedes y yo seamos como Juan, le digamos al mundo, aquí está el Cordero, aquí está Jesús, aquí está el Señor. ¿Sí? Que podamos acercar a la gente a Dios. Cuando la gente, yo le digo a la gente de mi parroquia, cuando la gente le diga al cura esto, aquello, usted dígale, sí, es un cura que es un desgraciado, pero es ministro de Dios. Ya. Punto. No le dé más larga a la gente, porque cae usted en pecado y cae el otro más en pecado. Muéstrele a la gente a Dios. Mi tarea como sacerdote es que ustedes conozcan a Dios. Por eso les voy a dar 2 consejos para terminar la misa. Uno. Nunca dejen de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Nunca. Porque mire, esa palabra de San Juan 6:51 es verdadera. El que come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo tiene la vida eterna. Nunca. Segundo, nunca olviden que somos pecadores. Que usted es pecador y que yo soy un pecador. Y que cada uno de nosotros debemos volver el corazón ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo lo volvemos a Dios? Cuando usted se acerca a la confesión. Confiésese. Acérquese a la confesión. Mire qué sacramento tan hermoso cuando uno va y se confiesa y descarga todas las porquerías que uno tiene ahí al pie de Jesús. Que Él se encarga. ¿Sí? Y me encanta porque hay un salmo que dice, el Señor toma nuestros pecados y los lanza en el fondo del mar para olvidarse de ellos. ¿Sí? Dios se olvida. Cuando usted se arrepiente de corazón, Dios se olvida de ese pecado. Confiésense siempre. Siempre. Mire, por lo menos al año debemos confesarnos mínimo 3 veces. Por lo menos. Ojalá nos pudiéramos confesar una vez al mes o cada 15 días. Pero por lo menos 3 veces al año debemos confesarnos.
3 veces al año, una cada trimestre, confesarnos, acercarnos a Dios y no dejar de comulgar. Que la palabra de Dios en este día caiga en tierra buena, que son cada uno de nuestros corazones, y dé abundante fruto. Tarea para el día de hoy: seamos como Juan el Bautista, mostrémosle a la gente quién es el Cordero de Dios, quién es aquel que me ha salvado a mí y que lo puede salvar a él también. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a elevar al Señor las oraciones, las súplicas. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Estamos en el año santo, año jubilar de la, ¿cómo se llama el año jubilar? De la esperanza. Que ojalá nunca perdamos la esperanza cristiana. Ojalá que nunca perdamos la esperanza de poder alcanzar la santidad de vida. Que nunca perdamos el deseo de seguir al Señor a través de la iglesia que Él edificó. Roguemos al Señor. Para que cada uno de nosotros, teniendo una vida acorde a lo que Dios quiere, seamos testimonios para las demás personas. Que no seamos motivo de escándalo, sino que podamos mostrar al Cordero de Dios a todo el pueblo. Roguemos al Señor. Para que en medio de nuestros hogares reine la paz, el amor, la bondad, la misericordia. Que en medio de nuestros hogares podamos perdonarnos los unos a los otros. Que podamos siempre ser luz para los que viven en nuestra casa, en nuestro hogar. Roguemos al Señor. Pidamos también por la iglesia particular, por nuestra parroquia, para que Dios Todopoderoso la siga bendiciendo, para que la siga ayudando a crecer en la santidad y que sean muchos los que vuelvan su corazón al Señor, siguiendo ese verdadero camino que conduce a la santidad. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestra patria Venezuela, por estos momentos que se avecinan, para que Dios Todopoderoso nos dé la gracia de poder estar en paz, tranquilos, con la conciencia limpia, que se haga la voluntad de Dios en medio de este pueblo que clama como el pueblo de Israel día y noche al Señor por su liberación. Roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados y les conceda la vida eterna. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la presentación del pan y del vino. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nuestras manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, porque proviene de toda su santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente,
por él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como Hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios, nos damos el saludo de la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
escucha, Israel, el Señor es uno, Señor, te alabaré, mi corazón es para ti, Alma de Cristo santifica, cuerpo de Cristo salva, sangre de Cristo embriaga, agua del costado de Cristo lava, pasión de Cristo conforta. Oh buen Jesús, oye, dentro de tus llagas esconde. No permitas que me aparte de ti, del enemigo defiende. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. En esto se manifiesta el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por Él. Oremos. Señor Dios, que nos unes a ti al permitirnos participar en tus sacramentos, realiza su poderoso efecto en nuestros corazones y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No olviden, queridos hermanos, nunca dejen de recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, siempre bien preparados con el sacramento de la confesión. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, vamos a cantarle la Dios te salve. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que Dios les bendiga.